Tío, pues Alejandro, ¿sabes qué me parece súper pesado del R? Dime. Que estamos teniendo un problema con el guión. Tres, 3 segundos hasta el primer corte. Pero seguro. Magnífico. ¿Sabes, tío, Alejandro, que me parece un poco pesado de R? Dime. Que sacar los resultados súper complicado. Es decir, siempre los tengo ahí en la consola y me toca ejecutar la sintaxis una vez y guardarlos. Me resulta difícil. Cuando luego al día siguiente quiero volver a entrar, no sé por qué, aunque no haya tocado nada, lo que antes me funcionaba deja de funcionarme. ¿Tú cómo lo haces? Sí, bueno, lo de exportar la consola, la verdad es que es un poco pesado. Yo tuve problemas hace unos años y si quieres te explico cómo lo hacía yo. Esto es Chupitos de R. Comenzamos. Bueno, muchas gracias Alejandro por compartir ya un viejo conocido del canal que ha estado en todos los chupitos de metaanálisis y ahora nos vas a explicar qué es lo que haces tú. Pero eso de R Markdown a mí es que siempre me ha parecido tan engorroso, tan difícil de hacer. Sí, eso implica un chupito propio, creo, o varios, porque es bastante difícil. Yo lo voy a mencionar para cosas muy específicas, pero no es lo que yo utilizo en general para guardar resultados. Ahora lo explico. R Markdown, imagino que muchos de ustedes lo conocen, es una forma que se tiene desde R para hacer informes específicos. Entonces, hay opciones para hacer cosas más sencillas, pequeñas anotaciones o pequeños resultados. ¿Cuál es el problema? Tenemos que saber lo que queremos hacer y que sean cosas específicas, si no, no ayuda. Lo explico mínimamente, aunque lo dicho, esto sí haría falta uno o varios chupitos. Desde R Markdown hay una opción de R Notebook. Si le damos a esta, ya vamos a tener la opción de sacarlo en HTML directamente o incluso exportarlo posteriormente a Word. Entonces, en este punto de aquí, estas tres tildes van a ser análisis, clusters, bloques que nosotros hagamos para hacer diferentes análisis. Este primer bloque nos va a hacer un gráfico. Si yo cambio y escribo summary, nos va a hacer un análisis descriptivo. Esto, además de guardarse en la consola, se guarda en este proyecto, por decirlo así. Obviamente todo esto lo podemos reescribir, ¿vale? Yo solo he dejado lo Eso que sale por sería como defecto. una anotación, si tú estuvieras entregando un trabajo, Sí, pregunta uno, pregunta dos. sí. R Markdown literalmente sirve para hacer informes, para hacer artículos. Podemos maquetar artículos desde aquí si las revistas nos aceptan látex o este tipo de formatos. O incluso trabajar directamente desde aquí en Word, aunque hay veces que se descuadra. Entonces, una vez incluimos aquí los análisis que queremos, en Preview lo podemos exportar a nuestra carpeta, que actualmente está vacía, solo tiene la sintaxis que estoy compartiendo. Entonces, aquí ya guardamos un archivo como nosotros queramos. Esto tardará un poquito y tardará un poquito incluso ahora que apenas he hecho nada, o sea, he hecho muy poquito. Entonces, una vez termine, nos va a abrir un Word donde se van a guardar todos los resultados y todo lo que hayamos escrito. En este caso salía esta gráfica y lo descriptivo. Ya lo tenemos en Word. ¿Se ¿De pueden acuerdo? editar una vez que están creados? Sí, esto es Word. Esto es Word tal cual y no hay ningún tipo de problemas. ¿Vale? Sí es cierto, el gráfico es una imagen, pero el resto sí se puede editar sin ningún problema. Entonces, esto sería una forma útil de hacerlo, pero una forma que implica saber muy bien lo que vamos a hacer. No nos sirve para probar, o sea, Claro. para probar consola, que es lo que a mí más me interesa. Claro, que hay A muchas mí veces que esto, queremos hacer muchos resultados y quieres consultar y contrastar, entonces te toca claro, estar haciendo scroll sí, en la consola y hay pero veces que desaparecen.
Por ejemplo, yo este problema yo lo tuve haciendo funcionamiento diferencial del ítem. En el momento yo quería ir a hacer lo típico que hacemos todos de ahora copio en la consola, control C y pasar al Word, se me habían ido los resultados. Entonces tuve que idear o buscar otra forma de hacerlo. ¿Qué dos formas he encontrado yo de hacerlo que me guste? Una es el paquete base, una función que sale por defecto en RBase, no sé si sea en base o en utils, que es sync. La siguiente, que es la que uso principalmente, es teaching demos. Sync tiene la ventaja de ser muy fácil de utilizar. Si yo cargo mi paquete, mi carpeta, perdón, mi directorio, lo siguiente es sync y pongo un nombre de un Ujú, archivo TXT. Entonces yo le digo, créame R, un objeto que se llame sync. A partir de aquí, si yo ejecuto 2 más 2, 3 por 4, 4 por 2 por 6, créame esta variable, hazme el sumario de esta variable, imprímeme esto, este texto. Esto debe salir. Este texto debe salir en el TXT. sí, Imprímeme una línea y null. Sync null me va a cerrar el TXT para que yo pueda abrirlo. Si yo ejecuto esta última línea, no debe salir en el TXT, esta línea ya me sale en la consola. Cuando yo voy a mi carpeta, se me ha creado un TXT que se llama chupitosync y si lo abro, me han salido los resultados. 2 más 2, 4. ujú, 3 por 4, 12. Perdón, 12, 26. Esto es el summary de las variables que yo he creado. Este texto debe salir en el TXT, la línea, y el que no debe salir no sale. claro. Es una especie de R Markdown, pero en un TXT más sencillito, ¿no? Muy sencillo de exportar, muy rápido. Ah, o sea que tú abres con Entonces, el sync, abres el archivo, todo lo que hagas a partir de ahí se te va a quedar guardado en el TXT con el nombre que le has dado y cuando le das null, sync null, se cierra cierra ese ese documento. archivo. Sí. ¿Qué problemas tiene Sync para mí? A mí me sirve cuando tengo que hacer cosas muy puntuales para mí. Pero tiene dos problemas. Primero, sí, yo aquí tengo muy claro que 3 por 4 son 12. Ya, Pero cuando yo le pongo una función, quiero que me salga. Quiero que en ese TXT aquí me diga qué función y qué comandos y qué especificaciones he puesto. Y no me sale. sí, tampoco sabemos de dónde proviene ese 12. Si tú me lo mandas a mí, Exactamente. me ¿Cuál tendrías que es, cuál mandar es? este archivo y la sintaxis. Y ir Es, cotejando y los unos no ayudan porque siempre, no son ni siquiera son es líneas consecutivas. exactamente. Entonces, esto sirve para mí para cosas muy concretas. Pero el primer problema es este, que aquí no me aparece la función que me da esos resultados. ¿Cuál es mi segundo problema? Que mientras yo lo hago, en la consola no me aparece el resultado directamente. Es decir, yo he hecho en la consola 2 más 2, no me aparece el resultado. Es que hay veces que yo necesito, Claro, como en div, saber el resultado para poder ajustarlo y decir, ah, pues no, aquí tengo que quitar este ítem del total. No quiero estar abriendo en TXT, no me claro. facilita el trabajo. Entonces, para cosas muy puntuales sirve porque es muy rápido de usar. Sync, el nombre del TXT, sync null. Pero en general, ¿qué es lo que yo utilizo? Yo utilizo Teaching Demos, ¿de acuerdo? Teaching Demos, junto con estos dos paquetes, ¿de acuerdo? Los voy a poner para que no se lean. Estos dos paquetes no vienen Vale, bueno, directamente en R. recordamos que todo el código, aunque sea de muestra, va a quedar subido como siempre en mi Sí, GitHub y ahí podrán descargarlo y practicar lo que necesiten. sí, efectivamente. Entonces, en segundo lugar, yo utilizo Teaching Demos. Están estos dos paquetes, los pongo de ejemplo por si consiguen instalarlo. Yo normalmente no consigo instalarlo y ni los utilizo. Los pongo para que lo sepan y al final explico por qué. En este caso, si yo leo este paquete, Teaching Demos, tengo la opción Text Start. Es lo mismo. Pongo un nombre de TXT. Aquí sí tengo dos opciones. Comandos. ¿Quiero que me aparezcan los comandos? Sí o no. Resultados. ¿Quiero que me aparezcan los resultados? Sí o no. Hay otra opción que se puede incluir errores, que personalmente no me interesa mucho.
Simplemente si no me sale, no me sale. Y happen es simplemente si quiero que sobrescriba el archivo. Si hay un txt que ya se llame así, quiero que lo sobrescriba o no. Si yo le pongo true, lo sobrescribe. Si yo le pongo Vale. false, me dice no podemos ejecutarlo porque ya hay un archivo con este nombre y tendría que cambiar el nombre. Entonces, si hago esto, lo primero que sucede es que me sale una alerta diciendo el texto está copiado y el prompt ya no es prompt, es txt prompt. Me está diciendo que todo lo que yo haga se va a guardar en un txt. Si yo ejecuto 2 más 2, me sale el resultado, me sale, ¿vale? Sí. En el momento yo termine de hacer todos mis resultados, puedo dar text stop y ha finalizado. Cuando yo abro mi carpeta, tengo un chupito teaching en el que me han salido los resultados, pero también me sale la Sí. sintaxis que yo he utilizado, incluso la sintaxis de plot que no se ha guardado. ¿De acuerdo? Porque no guarda imágenes. Entonces, esto me parece muy cómodo y además me parece especialmente cómodo que si hay cuestiones que yo quiero decirme a mí mismo, tengo la opción de incluir un comentario en el que yo me pongo un comentario personal. Si yo ejecuto, entonces aquí podemos ver que se ha creado mi comentario personal en el documento y yo puedo ir poniéndome los comentarios que yo quiera a lo largo del texto. Esto para mí es muy útil y es lo que más uso. No es tan sencillo como Sync, porque Sí. ya hay que hacer algunas pequeñas cosas, pero me parece muy, muy cómodo y yo lo utilizo constantemente. Vale, pero aquí Entonces, quizá esto es muy fácil porque tienes tres comentarios. En una sí, sintaxis de 100 líneas o más, exactamente. quizá no sea tan sencillo, ¿no? Para mí es mucho más sencillo entonces. Esta sintaxis, por ejemplo, si ven aquí la línea es muy larga, ¿de acuerdo? Entonces, yo cargo Teaching Demos, text start. Estoy creando esta es una sintaxis real mía, no la he editado, ¿de acuerdo? Entonces estoy creando mi txt, comentario, línea, línea, la primera variable, línea en línea. Yo empiezo a hacer mi trabajo con comentarios en cada una. Resultados del MA para esta variable. Intervalos de confianza, tau cuadrado, y cuadrado, h cuadrado. Esto es para que me exporte. Y cuando yo termino, nuevo comentario. T de eje. T de Rosenthal. Análisis de sensitividad. O sea, tú comentas cada análisis Análisis que de vas haciendo que moderadores. se guarde como con un Gravedad. encabezado. Cada análisis con mis números para orientarme yo. Moderadores continuos, me lo pongo. Duración del tratamiento es el primero. El segundo, porcentaje de la muestra. El tercero, porcentaje no sé qué. Y cuando yo termino, nuevo comentario de líneas, nueva variable, y ya empiezo a repetir los análisis que tengo que repetir. Esta sintaxis yo la puedo ir ejecutando toda la vez, toda la vez. Sé que aunque se me borre de aquí la consola, se me está guardando en un txt y al final de todo, yo voy a tener un txt donde cada vez que salgan 4 líneas es que estoy cambiando de variables. Y todo va a estar absolutamente comentado para que yo no me pierda de nada. Entonces, para mí es algo muy, muy útil y que utilizo mucho. Por ¿Podemos ver último, cómo quedarían en el TXT algunos de estos? la sintaxis que hemos hecho nos salen 4 líneas, el nombre de la variable y a partir de aquí resultados del metaanálisis para esta variable. Todos los resultados. Intervalos de confianza para tau y demás. Mm, Test de eje, test de Rosenthal. Bueno, de esto no lo puse acuerdo. yo. El paquete Teaching Demos tiene una opción que es Word, ¿de acuerdo? Esto cambiaría, esto sería así, y nos crearía un Word. Ahora bien, para que esto funcione, tenemos que tener instalados estos dos paquetes. Yo personalmente no lo he conseguido nunca,
tampoco es que me aporte mucho. Lo único que aporta es que sí se van a poder guardar los gráficos, que actualmente solo se puede hacer con R-Markdown en los sistemas que he enseñado, ¿de acuerdo? Entonces yo cuando trabajo, normalmente trabajo con TestStart, y cuando hago gráficos, en este ejemplo, cuando yo tengo que hacer un gráfico, directamente lo exporto. Ya, Si yo cierro R y lo vuelvo a abrir, sí. Tenemos lo que estoy, un chupito lo que entero estoy, de cómo exportar gráficos que dejamos aquí arriba el link por si lo queréis conocer. entonces, por ejemplo, yo con esta sintaxis, que es la que he enseñado, cuando yo la abro, tengo 4 opciones. Estos son de pruebas, pero bueno, tengo los 2 metaanálisis que se me va a hacer porque abro un TXT, lo cierro, hago unos análisis, abro otro TXT, lo cierro, hago otros análisis y exporto los gráficos automáticamente. Entonces lo va a hacer solo, y si yo me he equivocado en algo, si estoy trabajando con gente y cambié la base, no tengo una base completa, pero me la han dado para que vaya haciendo los análisis mientras se completa la base. Yo tengo una sintaxis que replico automáticamente con cambiar el nombre de la base. Entonces es muy cómodo. Problemas: no exporta gráficas y no exporta tablas maquetadas. Eso lo hago de otra forma. Eso lo hago manualmente. ¿Por qué lo haces manualmente? Si hay paquetes que te exportan tablas súper bonitas. Lo podemos ver en otro chupito. Otro chupito con cómo hacer tablas personalizadas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo chupito de R.